En estos tiempos inciertos, en los que mi pluma envejecida lucha por seguir el pulso del mundo, he decidido, como humilde cronista del siglo XIII, dejar constancia de ciertos relatos que durante décadas han viajado por aldeas, monasterios y posadas escondidas entre bosques y montañas. Son historias que no se encuentran en los grandes libros de hazañas, ni en los cantos gloriosos de los bardos del norte. No son historias nacidas para encender el orgullo de los hombres, sino para templar su espíritu con el fuego oscuro del recuerdo. Porque en la vasta memoria de Europa existen episodios tan atroces, tan profundamente marcados por la crueldad, que generaciones enteras han intentado silenciarlos sin éxito. Y sin embargo, regresan siempre, como un eco que nunca se apaga. La llamada era vikinga, tan celebrada por viajeros que admiran los barcos de madera y los combates en tierras lejanas, no fue únicamente un tiempo de conquistas y coraje. Bajo esa apariencia heroica, bajo los poemas odínicos que exaltan el valor de los guerreros, se esconde una verdad que muchos prefieren no mirar. Un tiempo donde la muerte se convertía en instrumento, en lenguaje, en advertencia. Yo mismo, en mis viajes desde las tierras de Northumbria hasta los monasterios de Normandía, he escuchado a viejos monjes temblar al recordar los ataques repentinos, a campesinos jurar que vieron las nubes ennegrecerse con el humo de aldeas enteras reducidas a cenizas, a mercaderes relatar cómo el rumor de una vela vikinga bastaba para vaciar un pueblo entero antes del amanecer. Pero incluso entre toda esa violencia cotidiana, hubo muertes que destacaron por su tormento, su simbolismo o su horror ritual. Muertes que, según los pergaminos que he logrado reunir, quebraron voluntades, desataron guerras inmensas o cambiaron el rumbo de reinos enteros. Muertes que no solo extinguieron vidas, sino que dejaron cicatrices en la memoria de Europa. Cicatrices que aún hoy, siglos después, se sienten palpitar bajo la superficie de nuestras historias. De entre todas ellas he escogido 4, no por capricho, sino porque se repiten una y otra vez en las crónicas antiguas. 4 finales que resuenan con la misma fuerza en manuscritos nórdicos y latinos. La muerte de Ragnar Lodbrok, arrojado a un pozo de serpientes por el rey Ela. La venganza que siguió, culminando en el terrible águila sangrienta infligida al propio Ela. La tragedia incomprensible del monasterio de Santa Eve, donde las monjas eligieron la mutilación antes que la captura. Y el martirio del rey Edmundo, cuyas últimas horas fueron narradas por testigos que lloraban mientras escribían. Cada uno de estos relatos sirve para recordarnos que, aunque las sagas celebren la gloria, la realidad fue con demasiada frecuencia un pacto silencioso entre el dolor y la supervivencia. Es mi deber, como escriba, ofrecer estas historias tal como las escuché, conservando su esencia, su crudeza y la sombra que proyectan sobre el alma humana. Quien decida seguir leyendo deberá hacerlo con ánimo firme, pues aunque no encontraréis aquí descripciones que busquen el morbo, sí hallaréis la verdad desnuda de una época en la que la vida era frágil y la muerte se convertía en mensaje. Hay quienes dirán que estos relatos deberían permanecer enterrados, pero me atrevo a contradecirlos. Solo comprendiendo la oscuridad que un día dominó estas tierras, podremos reconocer la luz que hoy defendemos. Así pues, caminante, lector o viajero del tiempo, prepárate para adentrarte conmigo en estos 4 episodios sombríos. No son cuentos para endulzar la noche, sino para entender de qué está hecha la historia humana. Y cuando llegues al final, cuando hayas visto hasta dónde puede llegar la crueldad de los hombres, te invito a reflexionar sobre lo que permanece y lo que cambia, sobre lo que aprendemos y lo que repetimos. Porque al fin y al cabo, la memoria es el único escudo que poseemos contra las sombras del pasado. Durante mis años como cronista he aprendido que hay muertes que, por más que uno aspire a comprenderlas, parecen arrancadas directamente de los rincones más oscuros del destino. Entre todas las que han quedado grabadas en los pergaminos del norte,
Ninguna ha sido repetida con tanta insistencia, con tanto estremecimiento y reverencia al mismo tiempo, como la de Ragnar Lodbrok. Su nombre, aún hoy, provoca un silencio peculiar entre los hombres que conocen las antiguas historias. Un silencio que mezcla admiración, miedo y una especie de resignación ante las inevitables consecuencias del orgullo humano. Ragnar, según todas las fuentes nórdicas y sajonas que he logrado consultar, no era un hombre cualquiera. Se le recuerda como uno de los guerreros más temidos de su tiempo, un líder que surcó mares embravecidos para sembrar terror en costas lejanas. Pero también era visto como un hombre guiado por los presagios y por la convicción de que los dioses marcaban cada paso que él daba. Muchos viajeros me han asegurado que su mera presencia bastaba para que los aldeanos escondieran a sus hijos y los monjes apagasen las lámparas de aceite, temiendo que su brillo atrajera a las huestes de Ragnar. Fue cerca del año 865, según las crónicas, cuando Ragnar emprendió su incursión fallida contra Northumbria. Aquella tierra, castigada por guerras internas y múltiples invasiones, parecía presa fácil. Pero el destino, tan caprichoso como las mareas que él solía dominar, le aguardaba con una traición inesperada. Su embarcación fue atrapada, su ejército derrotado, y él mismo fue apresado por el rey Ela. Aunque algunos pergaminos sostienen que hubo una breve deliberación, la mayoría coincide en que Ela no ofreció juicio alguno. La sentencia estaba decidida desde mucho antes de que Ragnar pisara tierra firme. Venganza pura y sencilla por los incontables ataques que habían arrasado costas inglesas durante años. Los testigos de aquel tiempo, cuyos relatos he recogido cuidadosamente, aseguran que Ragnar fue despojado de su armadura y de sus armas, como si la intención fuera arrancarle no solo su fuerza, sino también el honor que había cultivado a lo largo de su vida. De allí fue conducido hacia un pozo profundo, excavado en la tierra húmeda y rodeado por muros irregulares que respiraban olor a moho. Pero no era un pozo vacío. En su interior se arremolinaban decenas de serpientes vivas, criaturas frías y silenciosas, de cuerpos resbaladizos y movimientos casi ceremoniales, como guardianes de un castigo que ningún hombre desearía para sí. Dicen que Ragnar no mostró temor, que sus ojos, aunque cansados por la derrota, conservaron ese brillo calculador de quien ha dedicado su vida a desafiar el orden de los hombres y los dioses. Los soldados de Ela, sin embargo, temblaron. Un anciano de York, ya en los últimos días de su vida, me confesó que jamás había visto un silencio tan pesado como el que precedió al descenso de Ragnar hacia la fosa. Ni siquiera el murmullo de las hojas se atrevió a romper aquel instante. Los verdugos lo sujetaron con cuerdas ásperas y lentamente, con una frialdad casi ritual, lo bajaron hacia la oscuridad. Apenas su piel tocó el fondo del pozo, las serpientes comenzaron a deslizarse sobre su cuerpo. En la penumbra húmeda, sus siseos eran como oraciones al revés, invocaciones de una muerte lenta y tortuosa. El veneno de aquellos animales, según los médicos de Northumbria, era capaz de provocar parálisis progresiva, hemorragias internas y una agonía que podía prolongarse durante horas enteras. Ragnar soportó cada mordedura con una mezcla de resistencia y desafío. Las crónicas más antiguas, como la Gesta Danorum, aseguran que no imploró clemencia ni se derrumbó en llanto. Al contrario, mantuvo la compostura como si aquel tormento fuera apenas un preludio del destino que aguardaba en el más allá. Un monje anglosajón, cuyo manuscrito encontré en un convento en ruinas cerca de Lindisfarne, escribió que Ragnar se recolocó la espalda contra la piedra para observar mejor a los soldados que lo miraban desde arriba, como si quisiera que ellos fuesen testigos de su entereza. El veneno empezó a recorrer sus venas. La piel se le volvió pálida, sus músculos temblaron y los latidos de su corazón se aceleraron hasta parecer golpes contra su propio pecho. Aún así, los relatos coinciden en que Ragnar buscó la forma de mantenerse consciente el mayor tiempo posible.
Según los versos de la saga que lleva su nombre, pronunció una frase que atravesó los siglos. ¿Cómo gruñirían los lechones si supieran cómo sufre el viejo jabalí? Una metáfora feroz que, si bien literaria, expresaba su certeza de que sus hijos no dejarían su muerte sin venganza. Las serpientes continuaron su labor implacable. La respiración de Ragnar se volvió entrecortada, su vista nublada, pero su espíritu permaneció firme hasta los instantes finales. La muerte, cuando por fin llegó, no fue rápida ni misericordiosa. Fue el resultado de cada mordida, de cada gota de veneno que sus músculos no pudieron resistir. Fue, quizá, uno de los finales más crueles jamás concebidos para un guerrero de su talla. Y sin embargo, como todo en la historia humana, aquel acto de castigo no tuvo un cierre silencioso. Fue la mecha que encendió una guerra devastadora, una venganza sin límites que transformaría a todo el territorio anglosajón. Los hijos de Ragnar, al enterarse de su destino, juraron que ningún rey de Inglaterra dormiría sin recordar la fosa de serpientes. Así terminó Ragnar Lodbrok, no con la espada en la mano como tantos guerreros desearían, sino en un abismo oscuro, rodeado de criaturas silenciosas que lo acompañaron en su último viaje. Pero su muerte, lejos de apagar su nombre, lo convirtió en leyenda. Las crónicas antiguas aseguran que la muerte de Ragnar Lodbrok no fue un final, sino un principio. Como si los dioses hubiesen inclinado su oído hacia la fosa de serpientes, la caída del viejo guerrero desató un estruendo que atravesó mares, montañas y tierras heladas hasta llegar a oídos de sus hijos. En los rincones más remotos de Escandinavia, donde el viento corta la piel y las noches parecen eternas, los descendientes de Ragnar escucharon la noticia con un silencio que no presagiaba dolor, sino tormenta. Aquel silencio se transformó pronto en juramento, y el juramento en una de las venganzas más temidas de la historia medieval: la formación del gran ejército pagano. Yo he leído, con mis propios ojos cansados, manuscritos desgastados que hablan de aquel ejército como si fuera una sombra viva. No era una simple horda de saqueadores. Era una marea de clanes, familias, guerreros y líderes que, unidos por la sangre derramada de Ragnar, marcharon hacia Inglaterra con una determinación casi sobrenatural. Los monasterios describen aquel avance como una nube oscura que consumía aldeas enteras. Los campesinos, incapaces de resistir, huyeron hacia los bosques. Solo los muros de ciudades como York parecieron ofrecer resistencia, aunque no por mucho tiempo. En el año 866, el gran ejército pagano llegó a Eoforwic, la ciudad que hoy llamamos York. Las crónicas sajonas relatan que la ciudad cayó con una rapidez que provocó pánico entre los reyes locales. Ela, el mismo rey que había condenado a Ragnar a morir entre serpientes, acudió con su ejército para recuperar la ciudad, creyendo que los dioses lo favorecerían por haber eliminado a un enemigo tan temido. Pero las crónicas nórdicas cuentan otra historia. Ela no solo enfrentó a guerreros sedientos de victoria, sino a hijos que marchaban con el fuego de la venganza ardiendo en el pecho. La batalla fue feroz, y aunque algunos relatos ingleses sostienen que Ela murió en combate, otras fuentes, especialmente las sagas islandesas como la Ragnars saga Lodbrokar, afirman que fue capturado vivo. Estas últimas son las que he decidido conservar, pues su detalle, su consistencia interna y su influencia a lo largo de generaciones indican que, al menos en el imaginario medieval, Ela vivió lo suficiente para pagar por completo la muerte de Ragnar. Según dichas sagas, el rey Ela fue llevado ante los hijos de Ragnar, quienes lo miraron con una mezcla de desprecio y justicia vengativa. No hay manuscrito que registre súplica alguna de parte del rey. Se dice que, aún temblando, mantuvo la mirada al comprender que no habría clemencia. Y así comenzó el ritual que los nórdicos reservaban solo para los traidores más despreciados, la llamada águila sangrienta.
He tenido acceso a un manuscrito islandés que describe el rito con un tono extraño, casi solemne. En él se dice que la víctima era colocada boca abajo sobre una superficie firme, con los brazos y piernas inmovilizados. Los ejecutores, armados no con armas de guerra, sino con cuchillos afilados y herramientas rituales, comenzaban a cortar desde la columna. Se abrían las costillas una a una, separándolas con una precisión terrible, hasta que la espalda se abría como las alas de un ave. Aunque algunos historiadores modernos discuten si esta descripción fue literal o simbólica, las crónicas medievales, escritas sin la moderación de la razón contemporánea, la presentan como un castigo real, ejecutado en casos excepcionales. Las fuentes más antiguas coinciden en algo que siempre me ha estremecido. Aquel ritual no buscaba simplemente matar, sino despojar al condenado de su humanidad, convertir su cuerpo en un mensaje visible para enemigos presentes y futuros. El águila sangrienta no era un acto de rabia impulsiva, sino un lenguaje barroco de violencia, un símbolo que proclamaba la supremacía de los clanes nórdicos sobre quienes osaran quebrar juramentos o traicionar la sangre. Los hijos de Ragnar, según la tradición oral, comenzaron el rito en silencio. No hubo gritos de victoria ni cantos, solo el sonido metálico de las cuchillas, el crujir de los huesos y el murmullo grave de los guerreros que observaban. Para ellos, lo que sucedía no era una simple ejecución, sino un acto sagrado, la restauración del honor mancillado por la muerte de su padre. Un viajero danés cuyos testimonios recogí hace décadas afirmó que Ela mantuvo la conciencia durante buena parte del proceso. Nadie sabe si esto fue fruto de exageración, del miedo o de una verdad que resulta difícil de aceptar. Sin embargo, lo que sí concuerda en todas las crónicas es que la ejecución se llevó a cabo sin prisa. Cada gesto fue deliberado, cada movimiento tenía un propósito ritual. A los ojos de los nórdicos, cuanto más prolongado el castigo, más completo era el mensaje transmitido a los dioses y a los hombres. Las sagas mencionan incluso que una vez abiertas las costillas, los pulmones eran extraídos con cuidado y colocados sobre los hombros del moribundo, formando lo que ellos llamaban las alas del águila. No sé si debo creer literalmente esta escena, pero sí sé que para los europeos medievales, el simple hecho de imaginarla ya bastaba para convertirla en una advertencia temible. Cuando Ela finalmente murió, no hubo júbilo. El silencio se apoderó del campamento. Los hijos de Ragnar, según los relatos, no celebraron. Tan solo observaron el cuerpo del rey inglés, conscientes de que la venganza había sido cumplida, pero sabiendo también que ninguna muerte, por más ritualizada que fuese, podía devolver la vida del padre que habían perdido. El águila sangrienta se convirtió entonces en una historia que atravesó generaciones. Algunos la narraban como un ejemplo de justicia divina, otros como evidencia de la brutalidad nórdica, pero todos, incluso los más escépticos, coincidían en que aquel castigo marcó un antes y un después en la relación entre los reinos anglosajones y los invasores del norte. Y así, en las sombras de la historia, el rey Ella pagó su deuda con un destino tan temible que aún hoy, siglos después, su nombre sigue asociado a uno de los rituales más terribles jamás registrados. Entre todos los relatos que han llegado hasta mis manos, y son muchos, pues he dedicado mi vida entera a recorrer monasterios que aún resisten, ruinas cubiertas de musgo y aldeas donde los ancianos aún murmuran historias del pasado, ninguno me ha perseguido tanto como la tragedia que envolvió al monasterio de Santa Ebe. No fue una batalla, ni una ejecución ritual, ni un acto de venganza como los que marcaron el destino de Ragnar y Ela. Fue, más bien, una tragedia nacida del miedo, del sacrificio desesperado y del choque brutal entre mundos irreconciliables. El monasterio de Santa Ebe estaba situado en la costa norte de Northumbria, erguido sobre un promontorio que parecía vigilar el mar como un vigía solitario.
Desde su fundación en el siglo VII, había sido refugio para mujeres devotas que dedicaban sus días a la oración, la copia de manuscritos y el cuidado de los pobres de la región. Los peregrinos describían el lugar como un remanso de paz, muros de piedra bañados por la bruma marina, techos de madera oscura que crujían con las tormentas, y un pequeño jardín donde crecían hierbas medicinales que las hermanas usaban para sanar heridas y enfermedades. Pero a mediados del siglo IX, las costas de Northumbria ya no eran seguras. Las velas vikingas habían sido vistas demasiadas veces acercándose desde el horizonte como presagios de desgracia. Cualquier monasterio en la costa era blanco fácil para los saqueadores del norte, pues sabían que en estos lugares encontrarían objetos de plata, manuscritos valiosos, rehenes útiles para obtener rescates y mujeres a quienes someter. La crónica Liber Eliensis, que pude estudiar en mis viajes, relata con precisión el miedo que se apoderó de las comunidades religiosas de la región. Una tarde, según los testimonios recogidos, un pescador llegó al monasterio con la piel pálida y las manos temblorosas. Había visto entre la niebla la figura inconfundible de una flota vikinga dirigiéndose hacia la costa. Corrió por el jardín, golpeó la puerta de madera con desesperación y advirtió a las hermanas del peligro inminente. La abadesa, mujer de gran fortaleza espiritual, reunió a la comunidad en la capilla, donde las velas proyectaban sombras inquietas sobre las paredes de piedra. Lo que ocurrió después es uno de los episodios más dolorosos que he tenido que transcribir. Temiendo que los invasores las esclavizaran, las violentaran o las obligaran a convertirse en trofeos de guerra, la abadesa tomó una decisión terrible. Convenció a todas las hermanas de que la única forma de evitar un destino aún más cruel era desfigurarse. Con cuchillos pequeños, usados normalmente para preparar pergaminos, las mujeres se reunieron en silencio frente al altar. No hubo llantos ni gritos, solo un murmullo quebrado de oración. Una a una, según relatan las crónicas, se cortaron la nariz y el labio superior, destruyendo sus rostros para arrebatar a los invasores cualquier motivo de deseo. Cuando recopilé este relato en mis cuadernos, confieso que mi mano tembló, no por la sangre, sino por imaginar el temple requerido para ejecutar semejante acto de sacrificio. Estas mujeres, que habían dedicado su vida a la devoción y la quietud, se vieron obligadas a elegir entre el horror y la mutilación. En aquel instante, la fe se mezcló con el instinto más básico de preservar su dignidad. Pero al llegar los vikingos, la escena que encontraron los llenó de una furia helada. Las sagas cuentan que al ver a las mujeres con los rostros desfigurados, los saqueadores interpretaron aquel acto no como valentía, sino como desafío. En lugar de marcharse o de llevárselas como esclavas, tomaron una decisión brutal: encerrar a todas las hermanas dentro del monasterio y prenderle fuego. Un fraile inglés, cuyo manuscrito adquirí durante mi estancia en un convento cercano a Berwick, escribió que las puertas del monasterio fueron atrancadas desde afuera con vigas gruesas. Después, los vikingos apilaron madera y fardos de heno contra los muros. El sonido del fuego creciendo, devorando el aire y trepando por las paredes, fue descrito como un rugido que se mezclaba con los rezos de las hermanas. Desde la distancia, los habitantes de la región vieron una columna de humo ascender hacia el cielo, teñida de un rojo inquietante. Dentro del monasterio, según las crónicas, las hermanas se tomaron de las manos mientras la abadesa entonaba un cántico final para acompañarlas al otro mundo. El calor se hizo insoportable. El techo comenzó a ceder, pero aún en esos momentos su oración no se apagó. Muchos monjes posteriores interpretaron esto como un acto de martirio, una entrega absoluta a su fe y a la esperanza de que su sacrificio inspirara a otros a resistir la violencia de los invasores. La muerte de las hermanas de Santa Hebe no fue una muerte gloriosa en el campo de batalla, ni una ejecución ritual destinada a enviar un mensaje a los enemigos. Fue más bien
una tragedia silenciosa cuyo eco ha perdurado como un recordatorio de que el miedo puede conducir a actos de valentía indescriptible y al mismo tiempo desencadenar respuestas de brutalidad sin límite. Cuando visité las ruinas del monasterio hace algunos años, encontré pequeños fragmentos de cerámica quemada y restos de piedra ennegrecida por el fuego. Allí, frente al mar que golpeaba las rocas con su fuerza incesante, comprendí que esta historia es más que un episodio aislado. Es un símbolo del choque cultural entre dos mundos, uno guiado por la oración y la humildad, y otro por la conquista y el dominio. La historia del monasterio de Santa Eve continúa viva porque nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. Incluso aquellos que buscan la paz absoluta pueden encontrarse atrapados en los engranajes de la violencia, y a veces, en su intento de preservar su dignidad, dejan una huella más profunda que cualquier guerrero o rey. Entre todos los pergaminos que he podido estudiar en mis largos años de viaje por los reinos del norte, pocos me han conmovido tanto como las crónicas que narran el martirio del rey Edmundo de Anglia Oriental. Su muerte, recogida en manuscritos que han sobrevivido incendios, saqueos y guerras, no solo se erige como una de las más violentas de la era vikinga, sino también como un testimonio del conflicto espiritual que marcó aquellos siglos. La lucha entre un cristianismo que buscaba arraigarse con fuerza y un paganismo feroz que no reconocía más ley que la del acero y la venganza. Los relatos sitúan esta tragedia en el invierno del año 869. Las tierras de Anglia Oriental ya estaban debilitadas, acosadas por el avance implacable del gran ejército pagano, una fuerza compuesta por clanes nórdicos unidos por la ambición y la sed de dominio. Allí, entre bosques desnudos por el frío y aldeas que ardían una tras otra, reinaba Edmundo, un monarca joven pero profundamente devoto, cuya firmeza espiritual se convertiría en su sello final. Según los testimonios conservados, los invasores, encabezados probablemente por Ívar el Deshuesado y Uve Ragnarsson, arrasaron las defensas del reino sin demasiada resistencia. La comparación entre ambos ejércitos era abrumadora. Por un lado, guerreros endurecidos por años de saqueo y batalla. Por el otro, soldados locales mal armados, acompañados por campesinos que no estaban preparados para enfrentarse a una marea tan implacable. Pronto, Edmundo se encontró aislado, con sus consejeros suplicándole que huyera hacia regiones más seguras, pero él, afirman las crónicas, se negó rotundamente. En la obra Passio Sancti et Mundi, escrita décadas después pero basada en relatos de testigos directos, se asegura que el rey prefirió dar la cara a sus enemigos, aunque ello significara la muerte. Según estos pergaminos, Edmundo declaró que no abandonaría a su pueblo, ni renunciaría a su fe en Cristo, ni se convertiría en vasallo de reyes paganos. Esta decisión, que algunos podrían considerar temeraria, fue interpretada como un acto de absoluta fidelidad espiritual, un gesto que marcaría el destino de su alma y de su reino. Capturado tras un breve enfrentamiento, Edmundo fue llevado ante los comandantes vikingos. Las crónicas coinciden en que le ofrecieron su vida a cambio de renegar de su fe y someterse como rey tributario. Pero él mantuvo su postura con una serenidad que incluso sus captores, según ciertos testimonios, consideraron sorprendente. Algunos manuscritos relatan que, cuando los invasores le exigieron que se negara a Cristo, Edmundo respondió con una calma que tensó aún más la escena. Prefería morir antes que traicionar aquello que consideraba sagrado. Fue entonces cuando comenzó su tormento. Los vikingos, irritados por su negativa, lo ataron a un árbol, asegurando sus manos y sus pies con cuerdas tensas. El invierno envolvía el bosque con un silencio denso, y el aire helado parecía aguardar el desenlace. La Passio relata que comenzaron a golpearlo con látigos, cada azote dejando marcas profundas en su piel. Pero lo más desconcertante fue lo que vino después, el uso de arcos y flechas para prolongar su agonía. Los arqueros, siguiendo órdenes de sus líderes, dispararon sus flechas con precisión estudiada,
evitando los órganos vitales para no provocar una muerte rápida. Las crónicas describen cómo el cuerpo del rey quedó cubierto de flechas hasta parecer un animal salvaje, atravesado por los cazadores. Un monje que aseguró haber visto el cuerpo después, escribió que Edmundo yacía como un puercoespín humano. Una imagen que, aunque dura, demuestra la brutalidad de aquel castigo. Pese al sufrimiento extremo, los manuscritos afirman que Edmundo no profirió insultos ni súplicas desesperadas. Al contrario, algunos aseguran que recitaba oraciones entre susurros, aferrándose al consuelo de su fe. Esta actitud desconcertó a los vikingos, que esperaban quebrarlo moralmente antes de matarlo. Pero la fortaleza del rey, lejos de debilitarse, parecía fortalecerse con cada nuevo golpe. Finalmente, al ver que las flechas no quebraban su espíritu, los comandantes vikingos ordenaron su ejecución final. Le cortaron la cabeza y, en un gesto de desprecio adicional, la arrojaron en el bosque cercano para evitar un entierro cristiano adecuado. Sin embargo, según relata la tradición, sus fieles súbditos la encontraron días después, guiados por señales que interpretaron como divinas. Este descubrimiento reforzó la creencia de que Edmundo era un mártir, un elegido cuyo sacrificio trascendía la crueldad infligida. La muerte de Edmundo resonó por toda Inglaterra. No fue vista únicamente como la caída de un rey, sino como un acto de resistencia espiritual ante una fuerza que parecía imparable. Con el tiempo, su figura se convirtió en un símbolo de devoción inquebrantable y valentía bajo presión extrema. Incluso reyes posteriores lo veneraron como santo y protector, y su historia fue repetida en monasterios, mercados y castillos, inspirando a generaciones que vivieron bajo la sombra de nuevas invasiones. Al leer los pergaminos que narran su final, uno siente que la batalla entre sus captores y su fe fue más profunda que un simple enfrentamiento físico. Edmundo no cayó por debilidad, sino por mantenerse firme en aquello que creía justo. Su muerte, en ese sentido, se convierte en una advertencia y un ejemplo. La violencia puede arrebatar la vida, pero no siempre logra someter la voluntad. Y así, el rey Edmundo, joven monarca de Anglia Oriental, encontró su final entre la nieve invernal y el rugido mudo de los árboles. Su historia, sin embargo, sobrevivió al fuego, al hierro y al tiempo. Porque los hombres pueden morir, pero el eco de su resistencia puede perdurar durante siglos, recordándonos hasta dónde puede llegar el ser humano para defender su alma. Al concluir este recorrido por las páginas más sombrías de nuestra historia, no puedo evitar sentir que cada una de estas muertes, tan distintas entre sí pero unidas por el sello implacable de la violencia, nos habla con una claridad que trasciende los siglos. No son simples relatos destinados a provocar espanto, ni ecos lejanos de un tiempo bárbaro que ya no existe. Son advertencias, espejos que reflejan lo que ocurre cuando el poder, el miedo y la ambición desbordan los límites que deberían contenerlos. La fosa de serpientes de Ragnar Lodbrok nos muestra cómo la crueldad puede convertirse en instrumento político, una herramienta de humillación destinada a enviar un mensaje más fuerte que cualquier espada. La ejecución del águila sangrienta de ella nos recuerda que la venganza, cuando se alimenta del dolor, es capaz de transformar a hombres en heraldos de destrucción ritualizada. El incendio del monasterio de Santa Eve revela el rostro más trágico de la guerra, aquel en el que víctimas inocentes, atrapadas entre la fe y la desesperación, toman decisiones que ningún alma debería verse obligada a tomar. Y el martirio del rey Edmundo demuestra que incluso en medio de la brutalidad más extrema, el espíritu humano puede aferrarse a una convicción tan fuerte que ni la violencia prolongada consigue quebrar. Como cronista medieval, he visto cómo estas historias se deslizan de un manuscrito a otro, cómo se susurran en los corredores de los monasterios o alrededor de fogatas en aldeas aisladas. No sobreviven porque glorifiquen la muerte, sino porque revelan la fragilidad de nuestra existencia.
y la facilidad con la que el mundo puede sumergirse en sombras cuando los hombres olvidan su propia humanidad. En cada una de estas tragedias se esconde una enseñanza. La crueldad deja cicatrices más profundas que cualquier victoria, y el recuerdo del sufrimiento perdura mucho más que los nombres de aquellos que lo infligieron. Al cerrar estas páginas, te invito a reflexionar sobre lo que hemos recorrido juntos. ¿Qué nos dicen estas historias sobre nosotros mismos, sobre la lucha eterna entre justicia e injusticia, entre violencia y compasión? Te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu voz, tu visión y tu juicio son esenciales para mantener viva la memoria de estos episodios y para comprender qué significado tienen en el mundo actual. Solo enfrentándonos a las verdades difíciles del pasado, podremos aspirar a construir un futuro en el que las heridas no se repitan.